Tomen su Biblia, vamos a ir al capítulo 13. Leeremos los versículos del 11 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Mis hermanos pueden tomar asiento. En el año 2009, en el país de Irán, ustedes bien saben que allá abandonar el Islam era una pena hasta de muerte, ¿no? Algunos con prisión, otros podían ser ejecutados. Y aquí habían dos mujeres en este año, dos jóvenes, fueron arrestadas por compartir la fe. Ellas entregaban Biblias, compartían su fe cristiana y fueron encarceladas. Estuvieron allí durante 259 días, enfrentaron interrogatorios muy fuertes, fueron amenazadas de ser ejecutadas. Y usted podrá pensar que una amenaza de ejecución lleva a una persona que pueda angustiarse. Así que las amenazaban, las constreñían bastante fuerte para que ellas renunciaran a la fe y se volvieran a su religión del Islam, con sus culturas, pero ellas decidieron no negar, sino afirmar a Cristo. Pues fueron llevadas a la cárcel y la prisión se convirtió en un lugar clandestino de culto, porque allí aprovecharon para seguir compartiendo su fe con otros presos. Finalmente, por la presión internacional y la intervención de organizaciones de derechos humanos, estas dos mujeres fueron liberadas. Su historia nos va a recordar lo que hoy el autor de Hebreos nos va a hablar. Nos dice, salgan fuera del campamento. Creyeron en Cristo, salgan fuera del campamento. Lleven su vituperio. Ellas llevaron el vituperio de Cristo con la mirada puesta que si la llegan a ejecutar, tienen sus ojos puestos en la ciudad celestial. Así que Hebreos 13, los versículos del 11 al 14, nos exhorta a salir a Cristo fuera del campamento, llevando su vituperio, recordándonos que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. Estas dos jóvenes vivieron esta verdad, abandonaron la seguridad de conformarse a las expectativas religiosas y sociales, eligiendo a cambio seguir con todo su corazón a Cristo, incluso cuando eso significaba para ellas o la prisión o posible la muerte. Así que al reflexionar sobre su historia y el pasaje de Hebreos, vamos a considerar tres verdades que veremos en nuestro sermón. Lo primero que veremos es, los creyentes contemplamos a Cristo como el sacrificio que llevó nuestro pecado. Los creyentes contemplamos a Cristo como el sacrificio que llevó nuestro pecado. El segundo punto que veremos es, los creyentes estamos llamados a salir a Él llevando su vituperio. Y finalizaremos viendo
los creyentes descansamos en la esperanza de la ciudad que está por venir. Así que, mis queridos hermanos, que estos testimonios de estas dos mujeres nos inspire a vivir con valentía, siguiendo a Cristo sin importar el costo. El título que le hemos dado al sermón es El llamado del creyente, salir a Cristo, llevar su vituperio y esperar su ciudad. Vamos a nuestro primer punto. Pongan sus ojos en Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. No les dé pereza sacar la Biblia y leerla, porque a través de la palabra de Dios trae luz a nuestros ojos. Entonces, leamos el texto. Dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Dice Arthur Pink, abro comillas, hablando de este texto: pero detengámonos por un momento en el significado espiritual de este detalle particular en el tipo. Nos presenta aquella faceta de los sufrimientos de Cristo que es la más solemne de contemplar, a saber, su ser hecho pecado por su pueblo y el soportar la ira penal de Dios fuera del campamento. Era el lugar donde el leproso debía habitar. Y ese fue el lugar, estimado lector cristiano, al que entró el Hijo encarnado, el Santo de Dios, por ti, por mí. Esta frase nos empieza a abrir la idea de qué vamos a tratar en este versículo. Pero antes permítame una ilustración que también nos va a ayudar a entenderlo. En Estados Unidos, después de un incendio forestal en el parque de Yellowstone, un grupo de guardabosques vio el cuerpo de una gallina que había extendido sus alas y estaba completamente calcinada la gallina. Cuando los guardabosques llegaron, les pareció curioso esa imagen y movieron la gallina, y al mover la gallina salieron unos polluelos. Así también, Cristo se colocó entre nosotros y el juicio divino, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Lo recibió Cristo. El pueblo lo merecía. Cristo recibió el castigo para salvarnos con su sacrificio. Fue llevado fuera del campamento, dice el texto. Pero ojo con esto, fue llevado fuera del campamento no para beneficio de Cristo mismo. Fue llevado fuera del campamento para el beneficio de su pueblo y para nuestra redención. No para su beneficio, no para su redención, sino para la nuestra. Así que esta es una verdad muy, muy importante. Cristo mismo usó la figura de la gallina. Cristo mismo lo usó como símbolo. Ahí que mostró Cristo su tierno cuidado y su deseo de salvar. Dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso dice en Mateo 23:37. Jesús mismo se puso en ejemplo como una gallina. No retiró sus alas, fue a la cruz, fuera del campamento, soportó el fuego del juicio de Dios. No solo por quienes lo rechazaron, sino por todos aquellos que iban a creer y se iban a arrepentir de sus pecados, iban a poner toda su confianza en Él. Se convirtió en esa figura viva que extiende sus alas para dar vida.
para dar vida y para recibir la ira santa de Dios. El autor de Hebreos, al mencionar los cuerpos de aquellos animales quemados fuera del campamento, alude claramente a los sacrificios del día de la expiación, al Yom Kippur. Estos sacrificios era el sacrificio más importante para la agenda del pueblo. Todos sabían que se hacía en el día de la expiación. Todos conocían realmente las implicaciones que tenía el día de la expiación. Estos sacrificios eran ofrendas por el pecado. Ofrendas por el pecado. Este rito anual era muy solemne en el calendario israelita. Muy solemne. Dice el Levítico. Y tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Un acto que representa la reconciliación entre Dios y su pueblo. Pero si ustedes notan, tenía que ser sacado del campamento el animal. ¿Por qué tenía que ser sacado? Pues porque había inmerso la idea de que había algo impuro, cargado de pecado, que no podía permanecer en el pueblo. Esa era la razón. Si el animal era sacrificado y están en la ceremonia del Yom Kippur, del día de la expiación, el animal sacrificado tenía que ser sacado fuera del campamento, simbolizando que ese pecado que era el animal como cargando el pecado, debe ser sacado porque el pueblo no puede permanecer con pecado. El pueblo no va a permanecer con pecado. El Señor mismo saca. A eso hace referencia esta imagen tan hermosa. El Señor representa esa reconciliación entre Dios y su pueblo mediante sangre sustituta. Era sangre que no era del pueblo. Era sangre que no era de cada integrante del pueblo. Era sangre de otro, de un animal en este caso. El escritor de Hebreos explica esto a Jesús. Su muerte fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén, no fue accidental. Eso no fue un evento accidental. Ese evento estaba plenamente detallado por el Señor. Fue intencional. Y se dan cuenta, fue paralelo al rito del día de la expiación. Así como los animales son llevados fuera del campamento, Jesús fue llevado fuera de la puerta. El mensaje es claro, hermanos. Cristo es llevado porque Él es el verdadero Cordero del día de la expiación. El verdadero Cordero en el día de la expiación. No solamente Jesús cumple esta figura tan importante, sino que supera en eficacia, Él supera en gloria al rito que se hacía cada año. Cada año se hacía esto y el pueblo lo sabía muy bien. Este acto no era simbólicamente liviano, representaba que el pecado era retirado del pueblo. Y ojo, no solamente era retirado del pueblo y sacado, no, era retirado del pueblo y llevado a juicio, a juicio. El sacrificio no era simplemente un acto ceremonial, sino era un juicio en sí mismo. El animal moría porque otro debía pagar la culpa. Era la vida por la vida, la sangre por la sangre. Dios enseñaba que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debía haber vida por vida. Esta remoción fuera del campamento no solamente era una declaración teológica, es una importante declaración. El pecado no puede convivir con la santidad. El pecado no puede convivir con la santidad. El pueblo de Dios solo puede estar limpio si la culpa es apartada y quemada, es decir, destruida en juicio. De este modo, vemos que queda purificada.
no por su justicia, sino por la muerte del sustituto. Este principio prepara el camino para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como la impureza es alejada, separada del pueblo de Dios, también el Cordero fue llevado fuera de Jerusalén al monte Calvario para morir en lugar de su pueblo. Dice Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz se unieron la justicia y la misericordia. El juicio cayó sobre Cristo para que la paz viniera sobre nosotros. Cada golpe, cada herida, cada vituperio que recibió Cristo, lo recibió fuera de la puerta, mostrándonos el amor y la redención para los suyos. Cristo es entonces nuestra ofrenda por el pecado. Recuerden que en Levítico hay muchos sacrificios por la ofrenda por el pecado, pero este propiamente es el más importante, el día de la expiación, la ofrenda por el pecado, y Cristo cumple perfectamente este tipo. Dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, lo hizo pecado. Él no solo murió por nuestros pecados, sino que ocupó nuestro lugar. No solamente Jesús murió por nuestros pecados, sino que ocupó nuestro lugar, el lugar que legalmente nos correspondía, el lugar que legalmente debíamos ocupar. Lo ocupó Cristo, convirtiéndose en el portavoz visible de la ira de Dios. Y no solo esto, no solamente la expiación, sino la santificación. No solamente murió, sino que nos santificó. Dice el escritor de Hebreos: para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Su propia sangre santificó al pueblo, nos separó, nos santificó. Su sangre derramada voluntariamente. Por su voluntad somos santificados mediante su ofrenda en la cruz. ¿Dónde murió Cristo? Fuera de la puerta. No un evento accidental, sino profundamente teológico, representando el rechazo, el juicio, la exclusión. ¿Quiénes eran los que salían? El leproso, los que cometían delitos, los homicidas. Todos los rechazados salen fuera del pueblo. Ese fue el lugar que Cristo ocupó. Allí fue Jesús. Se identificó con los desechados, con los condenados. Dice Lucas: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Allí, en el lugar de la vergüenza, en el lugar donde crucificaban a los malvados, a los malhechores. Allí fuera de la ciudad de Jerusalén, donde todo era oprobio, todo era rechazo. Allí ocupó Jesús nuestro lugar. Allí fue llevado. Allí fue consumido, fuera del campamento. El santo fue llevado al lugar de los impuros, para que los impuros seamos llevados al lugar del santo. Allí donde Cristo fue llevado, ardía el juicio de Dios. Allí fue colocado el Hijo para apagar con su sangre el fuego de nuestra condena. Así que, hermanos, al contemplar con reverencia la grandeza del sacrificio de Cristo, no podemos quedarnos como meros observadores. Su muerte fuera del campamento no fue solo una obra redentora para nosotros, sino también un llamado
para nosotros. La cruz no solo se contempla, no solamente se contempla toda la bella obra que hizo Cristo en la cruz. La cruz se sigue, se sigue. La sangre que santifica también nos separa. La ofrenda que nos limpia también nos llama. Cristo no murió en un altar cómodo. Él no murió dentro de los muros de Jerusalén. Ni tampoco murió con el reconocimiento religioso. No, fuera. Fue expulsado, fue desechado, fue avergonzado. Y allí en ese lugar de vergüenza nos invita ahora a ir tras Él. A ir tras Él. Su sacrificio exige una respuesta. Identificarnos con Él. Identificarnos con su obra. E incluso si eso significa cargar con vituperio. El vituperio que Él soportó. Rechazo. Por eso vamos a pasar ahora al segundo punto. La iglesia. Hermanos, nosotros aceptemos el llamado a salir a Cristo y llevar el vituperio. Porque si Él salió por nosotros, fuera y llevar el castigo, nosotros debemos salir también por Él. Segundo punto, los creyentes estamos llamados a salir a Él llevando su vituperio. Los creyentes estamos llamados a salir a Él llevando su vituperio. Hebreos 13, miremos el versículo 13. Dice así: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Dice un teólogo, esta salida fuera del campamento significa una separación decidida y radical de toda la religión que lo había rechazado. No implica un fanatismo o aislamiento insensato, sino un abandono total de todo sistema religioso que se mantenía sin Cristo y que había excluido a Cristo. Significaba una disposición a identificarse plenamente con Cristo rechazado, cargando su vituperio, soportando su oprobio y participando en su humillación. Fin de la cita. Hermanos, amigos, hoy en muchos países la fe se puede expresar libremente como lo hacemos acá. Aquí podemos enseñar la palabra de Dios. Nadie nos persigue. La policía no viene tras nosotros. El gobierno tampoco. Se puede exponer libremente el evangelio. Pero eso no significa que no llevemos el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo cambia de facetas. El vituperio continúa. Los hermanos judíos de la época, ellos sí los perseguían por confesar la fe. Algunos países del mundo hoy por hoy también al confesar la fe los persiguen, los ponen presos, hasta los ejecutan. Pero nosotros no, y muchos otros países tampoco. Pensemos la manera en que podemos nosotros llevar el vituperio, porque también lo llevamos. No sé de ustedes cuántos son estudiantes universitarios, pero si un estudiante universitario expresa su postura cristiana en medio de una discusión ética o cultural, y él expresa con toda claridad, razonando muy adecuadamente, exponiendo sus argumentos, ¿qué va a pasar? El profesor muy seguramente le va a decir que está equivocado, que no ha evolucionado, que el pensamiento ha crecido, que es una persona retrógrado, intolerante. No, usted es intolerante. Usted no acepta que esto cambió. Eso le va a pasar a ese estudiante. Y sus compañeros muy seguramente le van a rechazar. Eso es llevar el vituperio. Eso es llevar el vituperio. Confieso mi fe con toda convicción, sabiendo que posiblemente voy a ser rechazado.
ha salido fuera del campamento. Salió del campamento para identificarse con Cristo. El creyente en su entorno laboral, en su trabajo normal, cuando le invitan a participar de sus actividades espirituales sincretistas, filosóficas de autoayuda para integrar a los trabajadores. Y si llega un creyente a decirle: jefe, yo no voy a participar porque no va de acuerdo a mis convicciones. No, muy seguramente le van a decir: listo, está bien, no vaya. Pero cuando se dé una oportunidad laboral, muy seguramente va a perder el chance. Puede que esté igual de preparado que el otro, pero solamente por llevar la fe y confesar que cree en Cristo, le van a dar el chance al otro trabajador. Eso es salir al campamento, confesar a Cristo, no buscar la aprobación social e identificarse con Cristo. En los contextos profesionales, los creyentes profesionales que nos rehusamos a mentir, nos rehusamos a falsear cifras, que le diga: preséntele a su jefe, a su superior, un informe positivo. Ellos quieren escuchar informes positivos, pero este informe no nos sirve. Cámbielo, ajústelo un poquito. Yo sé que usted puede cuadrarlo. Y si le contesta: uy, jefe, qué pena, no puedo hacerlo porque esa es la realidad, esas son las cifras, eso es lo que hay que presentar. Le van a decir: no, pues tan ético, tan profesionalmente ético. No, es que no es por ser profesionalmente ético. Lo hago porque creo en Cristo, confío en Cristo. Cristo me dice: no mienta, y yo no voy a engañar a nadie. También va a ser un profesional rechazado, que cuando tenga su oportunidad de ascenso, muy seguramente no se la van a dar, a menos que sea un genio, que sea un cerebro, y que diga: pasémosle que sea creyente porque es que es un cerebro. Pero si es normal, inteligente, entre lo normal, pues si va a competir con otro profesional por ser cristiano, hermano, a llevar el vituperio, confesar a Cristo, salir fuera del campamento, fuera de la aprobación social, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. O en el seno familiar, madres, queridas madres criando hijos, madres que dicen: enseño a mis pequeñitos en casa y los educo y les hablo de las escrituras. Y no falta el familiar intelectual que diga: pero los está adoctrinando. Usted está adoctrinando a sus niños con lo que usted cree, adoctrina a sus niños. Pero usted, ¿por qué no más bien va y trabaja con su esposo en vez de ponerse a criarlos y a enseñar a los niños? Métalos a un colegio. Esa lucha de la crianza es muy dura. Es muy dura. Pero hay que llevar el vituperio. Hay que llevar el vituperio. Si puede ganarse el corazón de su hijo y llevarlo a Cristo, qué gran obra está haciendo. Eso no significa que los que están en colegio, la mamá, no deba llevarlo a Cristo cuando llega de colegio y hacerle un seguimiento de que le enseñaron y estar atento de su hijo. Los que llevan los hijos a colegio. Pero todos llevamos y debemos llevar el vituperio de Cristo. Si usted es cristiano, en el ámbito que usted se mueva, usted debe, es su deber, llevar el vituperio de Cristo. Si le toca padecer por ser creyente, hermano, nos tocó así en este mundo caído. Este mundo está caído.
Les doy esa noticia. Donde usted vaya, usted fue redimido. Y usted en este mundo no cabe. Usted aquí no cabe. No se me acomode en el mundo. No se me ajuste. Ese no es su molde. Ese no es nuestro molde. Fuera del campamento, dijo el Señor. Fue llevado. Y llevó su vituperio. En el versículo 13 comienza esa exhortación clara. Salgamos pues, hermanos. Eso dijo el pastor a estos hermanos judíos. Esto no lo dice hoy a nosotros. Salgamos, salga hermano, salga fuera del campamento, sin temor, sin miedos, convencidos que el Señor va a bendecir. No basta, hermanos, con contemplar la cruz de Cristo. No basta con decir, sí, esa obra de Cristo maravillosa. Creo en estas verdades, creo en los atributos de Dios, creo en toda la obra de Cristo. No basta. Hay que llevar el vituperio, unirnos al Salvador. Si el Salvador salió de Jerusalén, fue vituperado, fue crucificado por nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros? Salir con Él, identificarnos con Cristo. Rechazado durante todo el trayecto. Así seremos también nosotros. Así seremos también nosotros. El campamento representa para los hebreos todas esas estructuras religiosas, todos esos ritualismos que hacían, que eran sombras. La realidad es Cristo, ya cumplió su papel, pero ellos continuaron. Para nosotros puede representar el sistema del mundo, la religiosidad sin Cristo. Soy religioso, pero sin Cristo. No. Tampoco podemos acomodarnos espiritualmente. Debemos salir fuera del campamento, identificarnos con Cristo. Muchas veces, aunque el formalismo y el ritualismo parezca sagrado, pero si excluye a Cristo, no estamos haciendo nada. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dijo el Señor Jesús. Cristo fue rechazado y nosotros, si le seguimos de verdad, también sufriremos rechazo. El texto nos llama a llevar su vituperio. Esta es una palabra fuerte, significa desprecio. Vituperio significa desprecio, significa burla, significa vergüenza pública. El autor no visualiza el llamado, al contrario, nos recuerda que seguir a Cristo es una carga, es cargar la misma deshonra que Él soportó, cargar la deshonra que Él soportó, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Quién fue ese? Moisés. Sí, Moisés decidió salir y no seguir con todas las comodidades que le brindaba su pequeño imperio. Me imagino que él comía lo mejor, la mejor educación, pero salió fuera a identificarse con Cristo. ¿Fácil? No, pero es que ¿quién dijo que fácil va a ser? Fácil no es. ¿Pero que debemos hacerlo? Debemos hacerlo. Porque a eso nos llamó el Señor, a identificarnos con Cristo. La cruz que Cristo nos llama a tomar no es decorativa. Jesús dejó el claro costo del discipulado y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Salir fuera del campamento es negarse a uno mismo, renunciar a los aplausos del mundo. Así que si aspiraba a ser el gerente de la empresa, pasando por
diferentes situaciones con tal de llegar, parece que ya no. Si conoció al Señor, a menos de que el Señor en su gracia se lo conceda sin negar y sin pasar ningunos principios bíblicos. Si el Señor así la tiene, bienvenido, como pasó con José. El Señor lo puso en altos cargos sin negar, llevándolo oprobio, estando en cárcel de manera injusta. Pero el Señor en su gracia opera. Pero ningún creyente pasa por este mundo sin llevar el oprobio de Cristo. Todos nos identificamos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice Pedro, primera de Pedro 4:14. Cuando somos despreciados por causa de Cristo, es porque el Espíritu está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, y eso es una garantía para que podamos soportar el vituperio, el maltrato, la burla, el escarnio público. Este llamado no es para una élite espiritual, sino para todos los creyentes. Tampoco es opcional. Moisés lo entendió, Cristo mismo lo vivió, y nosotros, la iglesia, debemos entenderlo también. Si Cristo fue llevado fuera, allí nos llama a reunirnos con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Salir fuera. De la vergüenza temerosa tenemos que vencer. De la neutralidad cómoda. No digo nada, yo calladito. De la vida religiosa vacía. Debemos caminar con valor, llevando con gozo el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. El vituperio de Cristo es más glorioso que los aplausos del mundo. Sal fuera del campamento, porque en el campamento no hay seguridad. Fuera sí hay seguridad, porque allí está Cristo. Si aún no has salido al encuentro de Cristo, querido amigo, querida amiga, este es el llamado del Evangelio para ti en esta mañana. Él fue llevado fuera de la ciudad cargando el pecado que usted y yo cometimos contra el Señor. En la cruz recibió el castigo que usted y yo merecíamos para darnos su perdón. Un perdón que no podíamos ganar por más obras que hiciéramos. Fue hecho pecado por nosotros para que por su justicia seamos aceptados ante Dios. Este Cristo glorioso que padeció fuera de la puerta, hoy lo llama amigo, amiga, a que se arrepienta de su pecado, que abandone su justicia propia y que crea en Él como el único Salvador. No ponga su confianza en la religión, ni en las buenas obras que usted hace, ni en una tradición, ni en ritualismos. Ponga su fe en Cristo. Póngala solamente en aquel que fue crucificado por los impíos y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. A todos los que nos acercamos a Él con fe. Ven hoy a Jesús. No espere estar listo, no, hasta que esté listo. Dice Charles Spurgeon en uno de sus sermones: ven a Él como esté, no importa en la condición, no importa qué haya vivido, no importa cómo esté su corazón. Venga a Él como esté, pero venga a Él, que Él no lo rechaza. ¿Por qué no lo rechaza? Porque el mismo Señor dijo que Él no rechaza a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Salga del campamento del pecado y de muerte. Allá solamente habrá muerte y únete
Únase al pueblo de Dios que camina hacia la ciudad permanente. Permítame unas aplicaciones, mis hermanos. La primera, examinemos si estamos viviendo la fe. Examinemos también si estamos dentro del campamento del mundo o fuera con Cristo. La fidelidad siempre será costosa, siempre habrá un precio grande que pagar. Pero el compañerismo con Cristo es infinitamente más valioso. No tema, esta es la segunda, no tema el rechazo. Recuerde que si usted y yo somos vituperados por Cristo, el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Él nos sostendrá en la prueba, en la aflicción, cuando enfrentemos la vergüenza, cuando enfrentemos la burla. Y si enfrentamos la burla por causa de Cristo, debemos recibirla y quedarnos en silencio. Tercera, tome decisión de valientes. Puede que tenga que separarse de costumbres, de ambientes, de todos los sistemas que excluyen a Cristo. Pero no permanezca más allá. Donde Cristo no está, salga de ahí. Tal vez grupos de amigos. Que el Señor le ayude a ver con claridad y que usted pueda decidir salir. Así que, queridos hermanos, hemos considerado que el llamado santo y desafiante de salir a Cristo fuera del campamento y llevar a su vituperio es un llamado desafiante. Este camino no es popular, no es cómodo. Identificarse con el Salvador rechazado puede implicar perder posesiones, que su negocio no avance, perder amistades, distintas cosas. Pero el autor de Hebreos no nos deja sin aliento, sin esperanza, no nos tira simplemente a abandonarlo todo sin una esperanza. No, el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, nos llama a renunciar a todas esas cosas y nos ofrece algo infinitamente mayor. No nos deja fuera del campamento sin promesa, no, nos dice salgan fuera del campamento y nos da tremenda promesa de consuelo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mírenla ahí en el versículo 14 de Hebreos 13, el texto que estamos meditando en nuestro sermón. Hebreos 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ese no es un llamado al abandono sin esperanza. No es salga del campamento y no hay nada más. No, salga del campamento, que no tenemos aquí la ciudad permanente, sino tenemos una porvenir. Nuestra fidelidad tiene una dirección. Vamos camino a la ciudad que no se deshace, un reino que no se conmueve, una gloria que nunca dejará de ser. Por eso vamos a pasar a nuestro tercer y último punto. Los creyentes descansamos en la esperanza de la ciudad que está por venir. Dice un teólogo, la ciudad es el centro de los intereses y privilegios de los hombres, los que no tienen un fin más alto que este mundo. La ciudad lo es todo, pero no se dice que los creyentes no tengan ciudad alguna, sino que no la tienen aquí. Su ciudadanía está en otra parte. Fin de la cita. Así que el escritor de Hebreos, este pastor guiado por el Espíritu Santo, cierra este pasaje con una afirmación que da sentido al llamado anterior.
al de salir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es una confesión de identidad. ¿Con quién nos estamos identificando? Los cristianos no somos gente sin ciudad. Somos peregrinos. Caminamos en este mundo, militamos en este mundo. Pero no es que no estemos sin rumbo. No, sí tenemos un rumbo, sí tenemos un destino, y el destino es eterno. Recuerden a Abraham. ¿Cuándo ustedes vieron a Abraham haciendo grandes edificaciones? Él hacía carpas, porque él sabía que la ciudad que tiene fundamentos es la que está allí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos 11:10, refiriéndose de Abraham. Esta ciudad celestial no es solo un futuro lejano, es una esperanza que define nuestro presente como hijo del reino. Sabemos que no pertenecemos completamente a esta tierra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto transforma cómo vivimos acá. Cuando entendemos esto, transforma la manera como vivimos aquí. Sin apegos a este mundo, sin apegos destructivos, no, con una esperanza firme, activa. Por eso cuando somos llamados a salir fuera del campamento y a llevar el vituperio de Cristo, no lo hacemos como quienes pierden algo esencial. No es, ay, sí, abandoné los amigos groseros y malvados. O abandoné tal trabajo, tenía que decir par de mentiras y un informe ahí falseado y perdí esa chance, esa oportunidad. No es como quien pierde algo, como que, uy, qué dolor, lo perdí. Sino como quien deja algo temporal por irse a algo mucho más glorioso y mayor, algo eterno, por agradar a su Señor, por llevar el vituperio y agradarlo a Él. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dijo el apóstol Pablo. Así que el creyente soporta lo oprobio, porque tiene la mirada puesta más allá de este mundo. Esta esperanza no es una evasión al consuelo, un consuelo mental, no, es una promesa hecha por Dios. Dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vio la ciudad celestial, así como la historia de John Bunyan. Peregrino, tenía los ojos puestos en la ciudad. Y cuando tuvo su batalla con Napoleón, y luego más adelante unos hombres le decían, allá está muy difícil, muy complejo, nos estamos devolviendo. Porque hay hombres que avanzan en medio de las iglesias y hacen servicios y llegan a ocupar funciones y después se empiezan a apartar. Pues uno, no eran verdaderos creyentes, no estaban unidos a Cristo, no habían nacido de nuevo, por eso es que se apartan. Y dos, esas personas llegan a hablarles a los otros creyentes, es que es difícil, es que es complicado, es que tal cosa, desanimando al creyente que tiene su corazón caliente, fervoroso en la fe. Por eso es que es importante que el creyente que está en Cristo ponga sus ojos en Él, ponga sus ojos en la ciudad celestial, en las promesas de Cristo. Y por más que le hablen, no lo van a desalentar, porque Cristo le va a alimentar el corazón con su palabra. El creyente soporta el oprobio porque tiene la mirada puesta más allá de este mundo. Así que
Todos los que lo siguieron fuera del campamento serán recibidos con gozo eterno. El escritor de Hebreos no está negando que tengamos responsabilidades terrenales. No está diciendo que, no, es que ahora como tengo los ojos puestos en las cosas celestiales, en la ciudad celestial, ya no cumplo mi responsabilidad en esta tierra. Ya como padre, entonces no cumplo mis responsabilidades con mi esposa, ni con mis hijos. Ya no trabajo, ya hago otras cosas porque voy a poner mis ojos en las celestiales. No, las escrituras tienen múltiples enseñanzas de la responsabilidad de un padre, de una madre, de unos hijos. Así que eso no está hablando. No, sí, cumplamos a cabalidad nuestras responsabilidades para darle la gloria a Dios, pero los ojos puestos en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No está negando que tengamos responsabilidades terrenales. Todo es pasajero. Y que nuestra fidelidad a Cristo pese más que cualquier comodidad a este mundo. Hermanos, no busquemos aquí lo que solamente vamos a encontrar allá. No eche raíces en un desierto, como lo llama John Bunyan, en ciudad destrucción. Ponga sus ojos en lo eterno. No se apasione con las cosas de aquí. Cristo está afuera. Nosotros salimos con Él y caminamos juntos hacia la ciudad gloriosa. Tampoco significa esto que no seamos previsores, que no ahorremos. Eso tampoco significa que no seamos sabios. No significa eso. Debemos ser muy sabios en este mundo también. Y en todo lo que hagamos, hagámoslo para glorificar al Señor. Cristo fuera, nosotros salimos con Él y caminamos juntos hacia la ciudad gloriosa. Dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El cristiano no es un vagabundo, sin rumbo, sin destino, no. Es un peregrino con esperanza. No somos ciudadanos de esta tierra, solo estamos de paso, rumbo al hogar eterno. ¿Vive como peregrino? No pongamos el corazón en lo que brilla, porque todo lo que aquí brilla en este mundo se apagará. Resista el desánimo cuando tiene luchas por llevar el vituperio. Resístalo con la esperanza eterna. Resista la pérdida de dejar cosas con la esperanza eterna, con el convencimiento que está agradando a Cristo. Busque la ciudad que está por venir. Esa es la esperanza que va a alentar nuestro corazón. Hermanos, en el texto que hemos visto hoy en esta mañana de Hebreos, hemos contemplado el corazón del Evangelio y el llamado al cristiano a que sea discipulado, que sea verdadero discípulo de Cristo. Vimos primero que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado, que fue llevado fuera del campamento como sacrificio santo, cargando nuestro pecado, absorbiendo la ira de Dios, una ira que nos correspondía. Luego vimos también que Cristo salió del campamento y somos nosotros llamados también a salir del campamento con Él, llevando su vituperio. Es un camino de pérdida temporal, pero de comunión gloriosa con Cristo. Y finalmente vimos que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad celestial que está por venir. Así que, querida iglesia, no es un llamado a admirar de lejos el ser creyente, es un llamado a actuar con fe, con valentía. Si Cristo se entregó y lo entregó todo fuera del campamento por amor a su pueblo,
¿Qué estamos dispuestos a hacer en respuesta a su entrega? Es tiempo de salir, hermanos, del conformismo, del formalismo. Y termino con esto. Carguemos con gozo, confesando la fe con firmeza. Vivamos con la mirada en la ciudad que permanece para siempre. Hasta aquí vamos con la exposición de las Sagradas Escrituras, mis hermanos.